Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para símbolos. Y bueno, en esta ocasión, pues deciros que el evento de cerdito, al menos para mí, con la secuencia que hicimos anteriormente, ha sido bastante bueno. No he perdido tirada, no he perdido tirada, al revés, he ganado. Empecé en una de las cuentas con unas 80.000 y he terminado con más de 150.000. Así que creo que ha sido bastante bueno. Además también hemos guardado recursos. Y bueno, al fin y al cabo es para lo que estos eventos, tanto los de combinados como los de cerditos, o sea, los eventos más cortos, sirven. Ya lo he dicho muchas veces, que no sirven normalmente para ganar tiradas, que sirven para recoger recursos, pero en esta ocasión al final he podido ganar tiradas, o sea que bastante bien. También me gustaría pues que me dejarais si os ha funcionado la secuencia de cerdito o no ha funcionado la secuencia última de conteo de cerdito. Así que en esta ocasión, como llevamos muchos eventos haciendo secuencias distintas de símbolos, pues vamos a traer una nueva secuencia de conteo que también la he estado probando y a mí me ha funcionado bastante bien. ¿Qué es lo que pasaba? Pues teníamos la secuencia del 35 por todo y la secuencia del 35 por todo iba muy bien, pero había momentos en el que teníamos rondas muy largas y se nos alargaba. En el caso de que os fuese bien el 35 por todo, os recomiendo encarecidamente que si queréis hacer conteo, que hagáis el 35 por todo, que va bastante bien. Pero para la gente que empieza a alargarse y la secuencia ya empieza a salir en apuestas muy altas, pues por eso le traigo esta, la que vamos a hacer hoy. Una secuencia que también funciona bastante bien, pero lo dicho, si no te gusta el conteo, como siempre digo, pues tenemos muchísimas secuencias para símbolos. Yo creo que en el canal lo que más hay es símbolos, ya que también todas las semanas tenemos un evento de símbolos, porque siempre tenemos uno de cerditos, después símbolos, uno de combinados, después símbolos, o sea que los símbolos siempre hay más. Por eso mismo digo que hay muchísimas secuencias para símbolos, así que si no queréis hacer conteo, echadle un vistazo a la lista de reproducciones de símbolos del canal, que tenéis muchísimas secuencias. Así que nada, vamos a empezar justo después de la intro, así que comenzamos. Nueva secuencia de conteo. Una secuencia que para mí, me ha funcionado bastante bien, pero lo dicho, si empiezan siempre a salirte en apuestas muy bajas, cuando digo siempre, no es que te salga una vez, dos veces o tres veces, porque lo más normal es que al principio de los eventos te salgan en apuestas más bajitas, es lo más normal. Los eventos siempre empiezan de menos a más, así que al principio del evento, pues seguramente te va a salir en apuestas más bajitas. Si quieres seguir haciendo la secuencia esta de conteo, lo único que tenéis que tener es paciencia. Si no, podéis cambiar perfectamente a cualquier otra secuencia y después, conforme el evento vaya avanzando y los símbolos se vayan retrasando directamente, pues podemos cambiar esta secuencia. Recordad que en símbolos siempre reiniciamos con los 3 símbolos. Así que teniendo eso en cuenta, ya que es una pregunta muy recurrente en los comentarios, que si tienes que reiniciar cuando salgan los 3 símbolos, sí, en símbolos siempre. Así que, pues lo dicho, vamos a empezar con la secuencia esta, pero lo dicho, como he dicho al principio del vídeo, como he dicho hace nada, si te sale en apuesta muy bajita, hace otra secuencia hasta que empiece a alargarse. Pues bien, en esta ocasión vamos a empezar en por 1 y vamos a contar 40. Vamos a tirar 40 veces en por 1. Subimos al por 2 y tiramos otras 40 veces. Subimos al por 3 y tiramos otras 40 veces. Ahora sí, cuando subimos al por 15 vamos a tirar 35 veces. Vamos a subir al por 50 y tiramos 35 veces. Vamos a subir al por 400 y tiramos 35 veces. Ya subimos al por 1500 y vamos a tirar 30 veces. Y en el máximo, que sería el por 6000, siempre y cuando tengáis tiradas, tiraríamos ya hasta que salgan los 3 símbolos. Tened muy en cuenta que al principio, cuando empiezan a alargarse las secuencias,
puede alargarse. Así que siempre recomiendo la penúltima ronda, vuestra apuesta máxima, la anterior, repetirla hasta que tengáis controlada vuestra ruleta. Eso es muy importante para no perder muchas tiradas. Aunque avancéis más despacio, es más seguro. Ahora sí, si tenéis vuestra ruleta ya, que la conocéis perfectamente, pues ya podéis ir regulando a vuestra ruleta. Es una secuencia muy fácil. Vamos a ir de más a menos, que es de lo que se trata, ya que intentamos tirar más veces en apuestas bajas para que te salgan en apuestas altas los 3 símbolos, que es lo que estamos buscando. Así que vamos a darle un repaso, que es una secuencia bastante sencilla, pero bueno, vamos a darle un repaso para que quede bastante claro. Estamos hablando de tirar, no de buscar martillo, ni de buscar símbolos, ni de buscar nada. Vamos a hacer tiradas, o sea, tirar las veces que se dice. O sea, en por 1 tiramos 40 veces, en por 2 tiramos 40 veces, en por 3 tiramos 40 veces, vamos al por 15, tiramos 35 veces, vamos al por 50, tiramos 35 veces, vamos al por 400, otras 35 veces, y ya vamos al por 1500, tiramos 30, y si queréis subir ya al por 6000, que sería el máximo que yo recomiendo, tirar hasta que os salgan los 3 símbolos. En el caso de que os queréis quedar en el por 400, pues yo repetiría el por 50 y al menos hasta que vea que me está saliendo siempre en la segunda vez que repito, entonces ya pasaría al por 400 directamente. Es cuestión de ir regulando y es cuestión de ir sabiendo cómo está funcionando vuestra ruleta. En Coinmaster sabemos que es un juego de azar que puede variar. No hay ninguna ruleta que sea igual a otra. Así que es muy necesario que conforme vayáis avanzando en el evento, vayáis modificando vuestra secuencia. Lo que yo siempre digo es una base para que os guiéis de esa base, pero como he dicho, no todas las ruletas son iguales. Si fuesen todas iguales estaría genial, porque todo el mundo sabríamos cuándo deberíamos de subir y todo, pero en muchas ocasiones subes y se retrasa. Eso es lo que mayormente hace Coinmaster para que te quedes sin tirada. Lo más importante de todo esto es, bueno, vamos a dar la secuencia como ya la hemos dado, y después de agradecer y de todo, vamos a dar algunos pequeños tips, algunas cositas que al menos yo hago para poder avanzar y para tener más tiradas. Así que, como siempre digo, pues muchísimas gracias a los miembros. Gracias a vosotros por el enorme apoyo que le estáis dando al canal. Muchísimas gracias a los miembros, muchísimas gracias a los que estáis hypeando los vídeos, muchísimas gracias, de verdad estoy súper agradecido. Y para los que no quieran ser miembros, porque no quieran pagar, lo entiendo perfectamente, pero viendo el vídeo hasta el final, comentando, compartiendo el vídeo y dándole like, también ayudáis muchísimo. Así que ahora sí, vamos a ir a unos pequeños tips. Y nada, pues lo que en este vídeo quería decir es que tenéis que tener muy en cuenta, pues lo que he dicho antes, que los eventos de cerditos y los eventos de combinados son normalmente para ganar recursos, para ganar cosas, para que podamos avanzar en el evento de símbolos. En los eventos de símbolos, sobre todo cuando empiezas, te dan muy poquitas cosas. Hay eventos pues que te dan poquito. Yo siempre recomiendo empezar a jugar fuerte, empezar a jugar bastante cuando empiecen a darte fichas de Thor, porque ya sabemos todos que las fichas de Thor es una de las cosas mejores que tiene el juego, ya que te deja, tener unos recursos ahí guardados que no tienes por qué gastar hasta que tú nos quieras. Y lo que yo siempre recomiendo es juntar cuantas más fichas de Thor, mejor, para poder, cuando juguemos en la ruleta de Thor, llegar hasta el final del evento, y una vez que se reinicie, que llegue hasta el final y los premios se reinician, ahí dejarlo, no seguir jugando y guardarte las fichas para otro evento. O sea, para volver a otro evento de símbolos, ganar más fichas y que nos pase lo mismo, porque normalmente más de 100.000 o incluso más de 200.000 podemos ganar en tiradas con la ruleta de Thor. Así que es muy importante, pues para eso. Es muy importante, si alguna vez quieres empezar de cero en símbolos, pues que tengáis vuestras fichitas de Thor, porque con las fichitas esas de Thor, si os quedáis a cero,
pues la podéis gastar y podéis continuar, incluso podéis terminar la barra completa. No es la primera vez que se termina la barra, porque ya sabéis que cuando empezamos de cero, pues directamente nos sale la ruleta muchísimo más fácil, nos sale la barra de premios muchísimo más fácil y podemos avanzar muchísimo mejor porque nos dan mucho más de lo que nos piden. Así que, teniendo eso en cuenta, si alguna vez queréis terminar una barra, la mejor manera es empezar de cero, pero teniendo recursos, sobre todo teniendo fichas de Thor para poder terminar lo que es la ruleta entera. Y cuando se reinicie, parar, como he dicho. Así, al menos, es como yo he podido terminar bastantes barras, pues simplemente por eso, porque sabes perfectamente que teniendo las fichas de Thor, pues tenemos ahí algo a lo que agarrarnos en el caso de que nos quedemos sin nada. Y también decir, pues que si hacemos la secuencia, cuando empezamos de cero, si empezamos a jugar siempre en apuestas muy bajitas, yo juego en el por 1, por 2, como mucho por 3, y conforme vas avanzando ya podréis ir subiendo. O sea, con los premios que tengas de tu equipo, con los cofres o con el castillo, con lo que sea, pues podéis avanzar sin gastar las fichas de Thor. En el caso de que os quedáis sin tirada, pues ya sí podríais gastar las fichas de Thor y podéis continuar con el evento. Es una manera de continuar y de ganar un evento completo y ganar muchísimas cosas, porque ya os digo, os pide muy poquito. Y nada, pues prácticamente pues lo que quería deciros es eso, que si queréis empezar de cero, la mejor manera es tener fichas de Thor. Y bueno, espero que me dejéis en los comentarios cómo lo jugáis vosotros, si vais a jugar con Teo, si vais a jugar cualquier otra secuencia, y si os está funcionando sobre todo, porque como sabéis, ayuda muchísimo a todo el mundo. Así que ahora sí, me despido del vídeo y espero de verdad que os haya gustado, que os funcione súper bien y que tengáis un grandísimo evento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.